Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Zenón Sfaelo, la de los señores expresidentes de la Academia, de los académicos eméritos, de los académicos y amigos. Con gran placer asumo la tarea de presentar la conferencia de incorporación del nuevo titular de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, profesor doctor Jorge Weissman. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, dictará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es Hígado graso no alcohólico en la obesidad y diabetes estado actual. Doctor Weissman, escuchamos con gran atención e interés su conferencia, la que será presentada y discutida en esta ocasión por el académico Cayetano Galetti. Doctor Galetti. Muchas gracias, doctor Bartolomé. Señores académicos, señores colegas, señoras y señores, es para mí un gusto presentar al doctor Jorge Weissman, cuyo amplio currículum académico se muestra a continuación y del que haré un breve resumen. El doctor es médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en medicina y cirugía. Su tesis fue proteína glucosilada en el paciente diabético, meritada como sobresaliente y hoy de amplia distribución y uso. Es especialista en clínica médica y en diabetología por la Universidad Nacional de Córdoba, docente universitario en medicina en diversos espacios que resumiré como profesor de cátedras, integrante de comité académicos de clínica médica y diabetes o director de las carreras de posgrado. Asistencialmente, además de forma docente, se destacó como jefe de servicio en clínica médica y diabetes en el Hospital de Córdoba y en el servicio de diabetes en el Sanatorio Allende, siendo supleador. Es autor de numerosos capítulos y artículos de diabetes en varias revistas nacionales e internacionales. Quisiera hacer mención a su voluntad creadora y fuerte vocación asistencial y humanista que ha quedado demostrada en hechos concretos que lo trascienden, como son la creación de la Comisión Permanente Asesora de Diabetes, el Procordia, el Ministerio de Salud y Seguridad Social de la provincia de Córdoba, de la cual fue además su coordinador. En su actuación para llevar a cabo y concretar el título de especialista en diabetes, aprobado hasta donde yo sé por la CONIAU, el único a nivel nacional hasta la fecha. Así como su trabajo en el Hospital Córdoba, donde en claro reconocimiento a su tarea asistencial y docencia en la especialidad de diabetes, se creó a tal fin el servicio de diabetes que está incluido en la orgánica del mismo. Posteriormente generó la unidad provincial de prediabético con el objetivo de curar las úlceras y evitar las amputaciones. En la actividad privada tuve la oportunidad de compartir actividades y apreciar su humanidad y su capacidad médica en el Sanatorio Allende, donde creó el servicio de diabetes y donde fue director además del Comité de Capacitación y Docencia por un periodo. El doctor Weissman reconoce que ha dedicado prácticamente toda su vida a la medicina, con una vocación nacida muy precozmente, dice él cuando cuenta el nacimiento de su vocación, interrogando a su médico pediatra, ya en aquella instancia al doctor Pardini. Desde entonces, y cuando comenzó a caminar su vocación, contó con el apoyo total de sus padres, Busi y Teresa, así como la comprensión de sus queridos hermanos, Hugo y Dani, y especialmente de su esposa Claudia y su hijo Cristian, a quien reconoce haber privado de horas cedidas a su vocación médica, asistencial y académica. Él es reconocido también en el sentido de que su tarea
se ve reflejada en sus discípulos que actualmente conducen los servicios de diabetes del Hospital Córdoba como del Sanatorio Allende, y de muchos otros especialistas que ha formado, distribuido en distintos lugares de la provincia y distintos puntos del país. Estimado doctor Jorge Weissman, querido Jorge, habiendo hecho en honor al tiempo una reseña no muy ecuánime de tu currícula, esperamos ahora escuchar tu conferencia de incorporación como miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas, hígado graso no alcohólico en la obesidad y diabetes, estado actual. Quiero comentar que será grabada como siempre, pero en esta instancia, ya por efecto de la comisión directiva, subida al canal de YouTube de la Academia. Querido Jorge, esperamos tu conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias al académico doctor Cayetano Galetti. Muy emotiva presentación para mí, realmente. Ahora voy a entrar a la presentación. No sin antes agradecer al académico profesor doctor Bartolomé Allende, presidente, a su secretario, el académico Héctor Ferreira, a el miembro honorario o el presidente honorario, el doctor Esfaelo, académico doctor Esfaelo, a los miembros de la comisión directiva y a todos los miembros en general, todos eximios profesores. Como ya dijo el doctor Allende y el doctor Cayetano Galetti, el título de la presentación es hígado graso no alcohólico en la obesidad y la diabetes, estado actual. Con respecto a mis conflictos de interés, no tengo para el tema en cuestión. Ahora, ¿qué es el hígado graso no alcohólico? Cuando más del 5% de los hepatocitos están ocupados por esteatosis o grasa, que es lo mismo, en ausencia de ingesta de alcohol y de otras enfermedades hepáticas. ¿Y por qué es tan importante hablar de hígado graso? Es un verdadero barómetro de la salud metabólica de una persona. Aumenta significativamente el riesgo cardiovascular, duplica el riesgo de tener diabetes tipo 2 y duplica a triplica el riesgo de tener un cáncer, un hepatocarcinoma de hígado. Y es precisamente la American Heart Association la que publica una reunión de posicionamiento acerca del riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Y la Asociación Americana y Europea para el Estudio de la Diabetes también publican una reunión de consenso acerca de las comorbilidades que acompañan al hígado graso. De cada 100 diabéticos tipo 2, 70% tienen hígado graso. 30 a 40% tienen NASH o esteatohepatitis, que son cuadros ya más intensos con inflamación, necrosis y balonamiento de hepatocitos. Y un 15 a 20% llegan a la fibrosis. El hígado graso no alcohólico es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica y es la segunda causa de trasplante hepático después de las hepatitis virales. Lo cierto es que la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipemia, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 son cuadros estrechamente vinculados, relacionados entre sí y con el hígado graso. Y ya nada menos que en The New York Times, en el 2014, aparecía el incesante aumento de la enfermedad hepática crónica, el hígado graso, siempre atado a la obesidad
y como causa importante de trasplante hepático. Lo cierto es que sean delgados u obesos, la esteatosis hepática es producto de la insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia es la parte constitutiva, fundamental, principal de la obesidad, de la diabetes tipo 2, del síndrome metabólico y del hígado graso. ¿Y cuáles son las causas etiológicas de la insulinoresistencia? Se cuentan causas genéticas como las mutaciones raras del receptor de insulina, del transportador de glucosa, señales intracelulares no identificadas y causas adquiridas, entre las que se cuentan el sobrepeso, el sedentarismo, el hábito tabáquico, la edad, a mayor edad, mayor insulinoresistencia, medicamentos como los corticoides, la glucotoxicidad y el aumento de ácidos grasos libres o lipotoxicidad. Todas pueden causar un estado de insulinoresistencia. En cuanto a la prevalencia de la obesidad, digamos que va creciendo en forma alarmante en todo el mundo, como podemos ver acá, con una prevalencia global, varones y mujeres, de 2 billones de individuos con sobrepeso y obesidad, de los cuales 671 millones son directamente obesos, ocasionando más de 300 o 3 millones y medio de muertes cada año, con el agravante de que no hay países con disminución de la obesidad en los últimos 33 años y un crecimiento acelerado del sobrepeso y la obesidad de un 27% en adultos y un 47% en niños desde 1980 a esta parte. En lo que respecta a nuestro país, desde la primera encuesta nacional de factores de riesgo, la del 2005, donde el 14,5% de la población argentina era obesa, saltó a la cuarta y última encuesta nacional de factores de riesgo, la del 2018, al 25,5%, es decir, un aumento más que importante y significativo. En cuanto a la diabetes, la prevalencia de diabetes, de acuerdo a los datos de la IDF, hay actualmente 537 millones de individuos diabéticos y la estadística o la proyección estadística hacia el 2045 es que habrá 783 millones de individuos con diabetes. ¿Y qué pasa con el síndrome metabólico? Hay muchos e importantes autores que hoy en día consideran al hígado graso no alcohólico como un constituyente, un rasgo más del síndrome metabólico. Síndrome metabólico que es una condición patológica vinculado a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia y con alto riesgo de tener diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. La prevalencia del síndrome metabólico es del 20 al 25% según el grupo étnico que se tome y la región del mundo que tomemos también, con una probabilidad de muerte 2 veces mayor para los que portan el síndrome metabólico y una probabilidad de tener un infarto o un ACV 3 veces mayor. En cuanto a la definición y diagnóstico del síndrome metabólico, las principales entidades internacionales que lo estudian, como la OMS, la IDF, el panel ATP3, coinciden en los componentes, en los rasgos centrales del síndrome metabólico, como la obesidad, la insulinoresistencia, la dislipemia, la hipertensión arterial, a los que puede agregarse la prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono.
Y ya lo dijo el doctor Elliot Joslin, fundador de la famosa clínica Joslin en Boston, Massachusetts. El diabético inicia su enfermedad por un exceso de grasa y el diabético muere por un exceso de grasa. Y la obesidad, con sus variantes genéticas y ambientales y la insulinoresistencia, van a producir, a generar un estado proinflamatorio, protrombótico, con frecuente aumento de la presión arterial y dislipemia aterogénica, todo lo cual se denomina adiposopatía. Y acá tenemos que tener en cuenta que los ácidos grasos libres que circulan en nuestra sangre y en las partículas de kilomicrones, VLDL, triglicéridos, atacados por la enzima lipoproteína lipasa, estos ácidos grasos libres penetran dentro del adipocito para unirse al glicerol y formar triglicéridos, para que una segunda enzima, la lipasa tisular hormonosensitiva, vuelva a desprender estos ácidos grasos libres en gran cantidad a la circulación, donde van unidos a la albúmina. Y para después llegar por la circulación sistémica al tejido celular subcutáneo, formando la grasa subcutánea. Y por la circulación portal al hígado, constituyendo o formando el hígado graso. Lo cierto es que el adipocito grande, distendido, insulino resistente, produce verdaderas metástasis de ácidos grasos libres que van al músculo produciendo insulino resistencia, al hígado, hígado graso, y a la célula beta produciendo lo que se llama beta lipotoxicidad con alteración de la secreción de insulina. Lo ideal es que la grasa permanezca en la grasa, porque cuando la grasa está en la grasa, protege a otros órganos y tejidos de la exposición excesiva a lípidos, reduciendo la lipotoxicidad o la grasa ectópica. La obesidad inflama la grasa. Es un proceso inflamatorio crónico y de bajo grado. Lo cierto es que habrá más grasa en el cuerpo, más adipocitos distendidos, que son los que, como vimos, insulinoresistentes, más grasa en el abdomen, es grasa visceral, más inflamación del tejido adiposo, es una inflamación crónica y de bajo grado, y más grasa fuera de los adipocitos, es decir, grasa ectópica. Todo redunda en un aumento de la obesidad, de la insulinoresistencia, de la diabetes tipo 2 y del hígado graso no alcohólico. Y como decía siempre el doctor Arturo Rola, la insulinoresistencia es la madre de todos los problemas, pero la obesidad es la abuela. Y lo cierto es que la obesidad, la diabetes tipo 2 y el hígado graso no alcohólico son cuadros relacionados, vinculados entre sí en un camino de ida y vuelta, más teniendo en cuenta que 1/3 a 2/3 de los diabéticos tipo 2 tienen hígado graso, con más progresión en ellos a la cirrosis. Y el 74 al 78% de los obesos también tienen hígado graso, mientras que el 90% de los obesos severos también tienen hígado graso. Disculpen un segundo que he salido de la presentación. Esperamos, Jorge, no hay problema. Hágalo tranquilo. Salga, doctor Whiteman, y vuelva a entrar. Me parece porque no la va a tener en forma de presentación, doctor. Le sugiero que salga y vuelva a entrar. Exacto. Vuelva a compartir, doctor. Exacto. No está en la pantalla. Un segundo.
Bueno, muy bien. Oculte, doctor. No deje de presentar, sino oculte. Ponga la opción de ocultar. Perfecto. Exacto. Bueno, Gracias. repetimos entonces, 1/3 a 2/3 de los diabéticos tipo 2 tienen hígado graso, con más progresión en ellos a la cirrosis. El 74 al 78% de los obesos tienen hígado graso y el 90% de los obesos severos tienen hígado graso. Pasa. Doctor, salga y vuelva a entrar, porque no se le habilitó en forma de presentación la pantalla. Escape, exacto, escápese y vuelva a entrar, doctor. Dejar de presentar. Dejar de presentar. Perfecto. Ahora comparta una ventana, pero antes cerciórese que tiene la presentación en su escritorio abierta. No está abierto. Claro. Por eso no le pasaba la diapo. Ya lo voy a buscar en Sí, sí. segundo. Lo mismo, es una presentación que no es muy larga, así que no. Estamos bien, Jorge, tranquilo. Sí, gracias, Cayetano. Entrar PowerPoint. Doctor Wyman, le sugiero que cierre la presentación donde esté en su escritorio y la vuelva a abrir. Bueno. Mi escritorio PC. Lo esperamos, doctor. Lo esperamos. Perfecto. En forma de presentación ahora. Exacto. Bueno, ahora sí seguimos, después de este pequeño inconveniente. Doctor Whiteman, ponga ocultar. En la barrita que le sale abajo, ponga ocultar. Así podemos ver. Pongo ocultar y me vuelve a salir. Ah, bueno. Bueno, ahí va. Ocultar. Entonces vuelva a hacer nuevamente el mismo procedimiento. Ahí está. No, no está bien porque no le va a dejar pasar la diapositiva de nuevo. Vuelva a cerrar y a abrir, doctor.
busque abajo, no, busque abajo la presentación. En la barra de abajo busque la presentación, ahí está. Ahora la pone en forma de presentación. No, al lado, en la copita del lado, exacto. Bueno, y ahora si usted quiere ir pasando hasta donde la dejó. Usted sabe que cuando puse ocultar la diapositiva. Sí, en realidad tendría que haberlo dejado ocultarla, pero bueno, se le cierra. Un inconveniente. Sí, sí. Acá está. Perfecto. La prevalencia del hígado graso en la población general es del 25% y en niños es de un 3 al 10%, y si son obesos se eleva a más del 40%. La secuencia que habitualmente vemos es un hígado sano, un hígado graso, una esteatohepatitis o NASH, que como dijimos son cuadros más intensos, con inflamación, necrosis y balonamiento de hepatocitos. Y por último, la cirrosis hepática, sobre la cual puede injertarse un hepatocarcinoma o cáncer de hígado. La esteatohepatitis o NASH se da en 3 al 4% de los adultos y 22% de los diabéticos. 20% de estos NASH o esteatohepatitis desarrollan cirrosis y un 10% un hepatocarcinoma. Y las comorbilidades que acompañan a la esteatohepatitis son las que venimos viendo: obesidad, diabetes tipo 2, dislipemia, hipertensión y síndrome metabólico. ¿Cómo son los caminos por los cuales un hígado normal llega a la fibrosis o cirrosis? Siempre en un ambiente de insulinoresistencia, con aumento de la lipólisis, de citoquinas inflamatorias y disminución de la hormona buena, insulinosensibilizadora por excelencia, que es la adiponectina. Comienzan a acumularse los triglicéridos intraglandulares, intrahepáticos, y así se constituye la esteatosis o hígado graso, que sería el primer paso. El segundo paso, y siempre en un ambiente de insulinoresistencia, con aumento de la lipotoxicidad, hay disfunción mitocondrial, estrés retículo-endoplásmico, inflamación de todas las vías inflamatorias, y ahí se constituye el segundo paso, que es la esteatohepatitis o NASH. Por último, la activación de las células de Kupffer transforma a las células estrelladas en miofibroblastos, y ahí se constituye la fibrosis y eventual cirrosis. También la microbiota es muy importante, con aumento de la permeabilidad de las células intestinales, disminución de la colina, aumento de lipopolisacáridos y de etanol por fermentación de los carbohidratos. Todo produce un verdadero magma inflamatorio que por vía portal influye directamente en la glándula hepática. Bien. La grasa hepática proviene de la lipólisis, de la grasa dietaria, de los carbohidratos por el proceso lipogénesis de novo. Cuando el hígado se satura en la capacidad de oxidar estas grasas, comienza a eliminar partículas o moléculas de VLDL. Y son estas moléculas de VLDL las que en la circulación
atacadas por la proteína transportadora de ésteres de colesterol, van a producir el intercambio entre colesterol y triglicéridos para que las enzimas lipoproteína lipasa y lipasa hormono sensible vayan a producir las LDL y HDL pequeñas y densas que son netamente aterogénicas. Y también la grasa puede ubicarse ectópicamente. Por ejemplo, en los endotelios, donde se acumulan radicales libres y hay disfunción endotelial, que es el paso primero de la arteriosclerosis. En la grasa perivascular, con agentes vasoactivos y vasoconstricción, en la grasa intra y extramiocelular, donde se produce disfunción e hipertrofia del ventrículo izquierdo, y en la grasa pericárdica, donde se produce un verdadero magma inflamatorio con linfocitos T, macrófagos, citoquinas proinflamatorias. Todo lo anterior conduce a un aumento de la morbimortalidad cardiovascular, como lo demuestra Soderbergh en este elegante trabajo, donde hay un acortamiento significativo de la sobrevida en aquellos pacientes que tienen en su hígado grasa más inflamación más fibrosis, comparado con aquellos que solamente tienen grasa. Y en último trabajo publicado este año por Shin y colaboradores, pacientes con infarto agudo de miocardio y en su hígado esteatosis o fibrosis tienen un aumento de la mortalidad comparado a aquellos infartados que en su hígado no tienen esteatosis ni fibrosis, lo cual podría servir como un coayudante más para estratificar el riesgo cardiovascular. En cuanto al diagnóstico del hígado graso, digamos que la ecografía no es el mejor método. Recién detecta la esteatosis con más del 20% de los hepatocitos comprometidos. En cuanto a las enzimas, las transaminasas, alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, muchos pacientes con hígado graso no alcohólico tienen enzimas normales o en el límite superior, lo cual quiere decir que es un método que no tiene una sensibilidad adecuada. También la elastografía con el FibroScan, que mediante ondas sonoras detectan la elasticidad o rigidez de la glándula hepática, detecta o sirve para diagnosticar esteatosis y fibrosis. Y el mejor método es la resonancia nuclear magnética, a pesar de los costos, porque mide grasa, esteatohepatitis y fibrosis. En cuanto al tratamiento del hígado graso, la primera línea son las modificaciones en el estilo de vida, como una dieta baja en carbohidratos y en fructosa, lo que mejora la insulinoresistencia, que tanto hemos mencionado en esta presentación, y ejercicios aeróbicos y de resistencia destinados todo a una disminución del 5 al 10% del peso corporal, lo cual está demostrado que disminuye la grasa hepática en forma importante. En cuanto al tratamiento farmacológico, los únicos 3 tratamientos que tienen prueba histológica, es decir, biopsia, son la pioglitazona, el liraglutide y el semaglutide. La pioglitazona, estudio randomizado, controlado versus placebo. Pioglitazona es un agonista Piper gamma que se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2 como insulino sensibilizador y ha demostrado una disminución de las enzimas hepáticas en forma importante y mejoría de la necrosis y el balonamiento hepático, que son signos indelebles de la esteatohepatitis o el NASH. En cuanto al liraglutide, que es un agonista GLP-1, en el estudio LIN, estudio randomizado controlado versus placebo, ha demostrado liraglutide una disminución del peso muy importante de las enzimas hepáticas y mejoría en la resolución del NASH
sin empeoramiento de la fibrosis. Semaglutide es otro agonista GLP-1 que tenemos en el mercado desde el año pasado con el nombre de Ozempic. Disminuye significativamente las enzimas hepáticas y también es positivo en cuanto a la resolución del NASH sin empeoramiento de la fibrosis. En cuanto a las drogas sin prueba histológica, tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y tirzepatide. Entre los primeros, la empaglifosina ha demostrado una disminución del tenor graso del 22%, quizá por el descenso de peso que producen estas drogas, pero no se descarta una acción directa porque son medicamentos que tienen una actividad pleiotrópica. En cuanto a tirzepatide, y en el estudio SURPASS-3, es un agonista GLP-1 pero dual que ha podido demostrar entonces la disminución importante del volumen de la glándula hepática y del contenido graso de la misma. También una disminución del tejido adiposo visceral, como se nota acá, y un descenso notable de peso. La vitamina E, a razón de 800 unidades diarias, mejora la esteatosis e inflamación lobular, no mejora la fibrosis, y hay que tener extrema precaución con el cáncer de próstata y la insuficiencia cardíaca. Otros aspectos a tener en cuenta en el tratamiento es que hay que seguir usando estatinas aún con enzimas hepáticas algo elevadas, porque son pacientes que, como vimos, tienen un elevadísimo riesgo cardiovascular. La pioglitazona no produce insuficiencia cardíaca, salvo si ya la tiene de base. Y la metformina tiene un efecto neutral, pero puede seguir utilizándose en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que no tiene metabolismo hepático. Para ir finalizando, hoy ya no se considera el hígado graso no alcohólico como entidad inofensiva, principal causa de enfermedad hepática crónica y trasplante, aumenta significativamente el riesgo cardiovascular y 10 veces el riesgo de hepatocarcinoma en diabéticos tipo 2 y obesos. Por último, el hígado graso es la enfermedad hepática más frecuente derivado de la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Una exposición excelente y particularmente muy clara. Bueno. Mientras esperamos las preguntas, que sugiero que lo hagamos con el icono de la manito levantada en la pantalla. Me gustaría, Jorge, hacerte algunas preguntas, a ver si las interpreté bien. Sí. Vos comentaste que 1/3 o 2/3 de los diabéticos con esteatosis pasan a la cirrosis. Aunque después comentaste en una placa siguiente de la esteatohepatitis. La pregunta es, ¿esto es sin pasar por esteatohepatitis? Porque vos más adelante comentaste que un 20% de la esteatohepatitis hace cirrosis. La pregunta es, eso que está entre 1/3 y 2/3, ¿no hacen esteatohepatitis? 1/3 a 2/3 de los diabéticos hacen hígado graso. Tienen hígado graso. No es que tienen, que van a desarrollar cirrosis, ¿no? Es primero hígado graso. Un 20% después llega a la fibrosis y eventual cirrosis. Correcto. Lo había interpretado así, pero... Está bien, una buena pregunta. Otra pregunta que viene un poco de la inquietud personal, tal vez. Entre los pacientes que trasplantamos, vemos poco NASH. Es decir, obviamente, por una razón sociocultural, primero están los alcohólicos, después vemos los hepatitis C, autoinmunes, y los aportes menores vienen desde el NASH. ¿Crees que puede ser por una subestimación del diagnóstico, por una... Sí, yo creo que está, como vos dijiste muy bien, yo creo que hay una
subestimación del diagnóstico, porque incluso, como yo lo mostré ahí, la ecografía no es el mejor método y lo único que tenemos a mano, porque no le vamos a pedir al paciente una biopsia, ¿no es cierto? Rutinariamente, incluso pedir una resonancia nuclear, que es el mejor método a todos los pacientes, es imposible, por razón del costo. Pero es por eso, es por la subestimación del diagnóstico. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta, si no yo continúo con una más. En relación al tratamiento, Jorge, pioglitazona o similares, comentaste que, bueno, uno como que se induce al tratamiento cuando están las enzimas hepáticas elevadas. Entonces, mi pregunta es si clínicamente hay un momento anterior o hay que esperar la elevación de esas enzimas hepáticas o hay alguna expresión clínica de peso, no necesariamente laboratorio. No. Es un conjunto de cosas. La ecografía, la eventual resonancia nuclear y las enzimas. Eso uno saca, digamos, en la clínica diaria, saca un score, digamos, para empezar el tratamiento. Lo cierto es que hay que empezar el tratamiento porque son pacientes que eventualmente, primero tienen un riesgo cardiovascular. Los pacientes con hígado graso se mueren de enfermedad cardiovascular y no tanto de enfermedad hepática. Ese es el tema. Claro, las enfermedades asociadas serían un buen marcador, sin duda. Yo dije que era un verdadero barómetro de la salud metabólica de una persona. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a hacer una más de carácter un tanto personal porque sé tu vocación humanística. Ese esfuerzo hacia el prójimo, hacia nuestro paciente, cuando generaste la Unidad Provincial de Pie Diabético, ¿realmente tuvo efecto? ¿Pudiste disminuir en nuestra sociedad con las dificultades de llegar a la salud pública, sobre todo en cierto estrato social? ¿Tuviste el objetivo aquel de bajar las amputaciones y las úlceras? ¿Se vio satisfecha esa inquietud? Sí, indudablemente antes un paciente con úlceras prácticamente iba a la amputación. Hoy en día, por ejemplo, en la unidad provincial, muchas úlceras se curan. Lo que pasa es que una úlcera para curarse necesita menos de 6 meses. Y eso hay que tener paciencia para hacerlo. Entonces, en la unidad provincial de pie diabético del Hospital Córdoba, al cual yo ya no pertenezco, porque me he jubilado del hospital, justamente hay un equipo multidisciplinario, con médicos, diabetólogos, traumatólogos, infectólogos, vasculares periféricos, todos actuando al mismo tiempo. Bueno, hay una pregunta de colegas, Jorge. La doctora Verónica Scote pregunta, en pacientes diabéticos, si tiene hígado graso y venía tomando metformina, al iniciar pioglitazona, ¿suspendo metformina o continúo igual? No, se puede continuar perfectamente con los dos. La pioglitazona, la única contraindicación que tiene es que el paciente ya tenga de base insuficiencia cardíaca. Si no tiene de base insuficiencia cardíaca, se puede hacer con toda tranquilidad la pioglitazona y se puede continuar tranquilamente con la metformina. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Muchas gracias, dice la doctora Verónica. Bueno, Bartolomé, no hay más preguntas, así que si usted quiere cerrar, por favor. Bueno, no sé si tengo sonido. Muchas gracias, académico Jorge Weissman, por compartir con nosotros sus pensamientos y su vasta y actualizada experiencia en diabetes. Fue un placer escucharlo. Reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como nuevo miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Esperamos su activa participación en el futuro.
nuevamente lo felicito por su presentación y por pertenecer a nuestra academia. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Para mí es un honor realmente poder ser parte de la Academia de Ciencias Médicas y poder compartir con colegas tan queridos y eximios profesores. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Cayetano, muy amable. Un abrazo. Gracias, muy buena presentación, muy emotiva. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Bartolomé. Ahí levantaron la mano.